Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión especial del mes de agosto de CEPID, que como todas son muy especiales porque siempre presentamos a los mejores expositores y expositoras de nuestra comunidad que vienen a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Veo que está entrando más gente, pero quiero aprovechar para ir presentando la semblanza del doctor José Julio Sierra García de Quevedo, quien es jefe del Departamento de Inmunoanálisis de la Unidad de Patología Clínica, Imagenología, en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría en Ciencias Biomédicas, en Biología Celular, es doctor en Inmunología y miembro e inspector del College of American Pathologists, CAP. Pues en este impresionante currículum del doctor Sierra y además ya muy conocido de todos nosotros. Y sin más preámbulo, le doy la palabra, doctor. Está habilitada la función de compartir pantalla por si nos quieres presentar algún material. Y pues adelante, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y muchas gracias, doctor Sierra. Les Hola, pido, muy bueno. antes de que comience el doctor, les pido por favor me ayuden con los micrófonos apagados mientras es de exposición, cuando no hagan uso de la palabra, para no tener interrupciones. Ahora sí, doctor, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. La idea ahora es presentar un tema acerca de la gestión de calidad, principalmente enfocado no desde el punto de vista de la calidad interna, que esa pues cada laboratorio ya la tiene, sino transmitir un poco la experiencia acerca de la gestión de calidad externa con las pruebas de proficiencia y cuál es la utilidad de las mismas. La idea sería entonces más o menos presentar 4 temas, que es la descripción general de lo que son los PTs, las pruebas de proficiencia, los métodos de evaluación y conclusiones y preguntas que hay. Dentro de la gestión del laboratorio clínico, todos sabemos que son muchísimos los procesos que se involucran. Sin embargo, el proceso de evaluación interna y externa tiene que ver con todos estos procesos que están ahí enumerados y que de alguna manera hay como diferentes maneras de poderlas evaluar y de poderlos registrar. Sin embargo, las pruebas de proficiencia, aunque se podrían entender como un mecanismo de evaluación externa, por lo que vamos a ir poco a poco tratando de explicar, pues siempre son mecanismos que tienen que ver con todos los procesos, desde la organización, personal, equipos, suplementos, gestión de información, etcétera, y no solamente desde el punto de vista de una evaluación del desempeño de una prueba en lo particular, sino que las pruebas de proficiencia nos permiten evaluar diferentes mecanismos que están involucrados en el desempeño del laboratorio en la vida diaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que el control de calidad interno pues monitorea principalmente solamente el error de tipo aleatorio o los sesgos que pueda haber en los términos de precisión y confiabilidad de un resultado. ¿Por qué? Pues porque el laboratorio solamente evalúa su propio desempeño contra sí mismo o contra el control que está utilizando, que la mayoría de las veces es contra el control del propio fabricante. Y por lo tanto, al ser un mecanismo interno, el laboratorio asume que su desempeño es adecuado en base a los reglamentos que ha puesto para su propio control de calidad. En cambio, el monitoreo externo de la calidad nos permite monitorear en el tiempo el desempeño en el cual ese laboratorio ha participado entre una prueba de proficiencia y otra. Entonces, eso hace diferencia en que el control de calidad interno si va dirigido a los errores aleatorios, en cambio el control de calidad externo va dirigido principalmente a los errores sistemáticos que podemos ir teniendo en un periodo de tiempo. Y por otro, al tener un mecanismo que es comparado contra otros laboratorios que utilizan el mismo método que nosotros estamos utilizando o el mismo equipo que estamos empleando en la prueba, pues entonces permite no solamente una comparación contra sí misma, sino contra el grupo par, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, aquí sí hay una medición objetiva de evaluación y no solamente la asunción de que nuestro desempeño es el adecuado. ¿Por qué? Pues porque dentro de los mecanismos de calidad
olvidando o dejando de un lado los internos, los procesos de calidad externos se pueden desempeñar en 3 niveles. Se pueden desempeñar en las pruebas de aptitud, en las pruebas de chequeo o en ensayos intralaboratorios que se pueden desempeñar a través de una red de mecanismos de laboratorio. El ensayo de aptitud tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, sus ventajas son la medición objetiva, el que podemos evaluar varios analitos y que este puede ser de uso frecuente. Su desventaja es que por lo general cuando conseguimos a alguien que nos ayude a evaluar la aptitud externa de la calidad, pues será solamente un proveedor y nos vamos a retar contra el mismo proveedor. El rechecking, pues es también donde podemos compartir entre laboratorios diferentes pruebas y que principalmente se utilizan para evaluar la exactitud del resultado. Entonces, sí puede haber ventajas, pero generalmente es que el envío, el costo de envío para la prueba, pues es más caro que realmente pueda ayudarnos no necesariamente entre un grupo de grandes laboratorios que puedan participar en el mismo. Y solamente entonces también pueden checar el resultado de manera confiable, pero no necesariamente entre grupos pares para evaluar el desempeño. En cambio, el ensayo de evaluación externa sí tiene un objetivo que es claro: evaluar el método, evaluar la precisión o la imprecisión, dar una imagen real del rendimiento del laboratorio, porque evalúa desde el que se recibe la muestra hasta que se emite el resultado y permite en sí detectar fallas y por lo tanto implementar mejoras. ¿Cuáles son las desventajas? Pues las desventajas es que claro que estos programas de calidad externo son caros y consumen por el personal cierto tiempo. Y caros es que sí estamos hablando de costos por arriba de 100, 200, hasta $300 a veces por la prueba de proficiencia nada más. Pero bueno, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. El control de calidad interno, podemos asumir las medias, podemos calcular la desviación estándar, los coeficientes de variación y con esto la precisión en presión del método. Con el control de calidad externo vamos a evaluar todos estos mismos parámetros estadísticos, pero le vamos a agregar 2 valores que pueden ser: uno, la exactitud comparada contra otros métodos o el mismo método empleado a nivel mundial, y el otro, la alineación de valores verdaderos que sí están estandarizados por organismos que avalan, por ejemplo, en el caso del CAP, no es el mismo CAP quien evalúa sus estándares, sino que hay un comité de evaluación que asigna los valores para poder monitorear la exactitud de la medición. Entonces, hay muchas diferencias entre la evaluación interna y la evaluación externa, y unas van encaminadas al uso diario y el otro va encaminadas principalmente a evaluar el tiempo y todos los desempeños de la misma. Aquí entonces los objetivos serían, como lo había mencionado, caracterizar el desempeño del laboratorio no solamente desde el punto de vista de una prueba, sino desde que se recibe la prueba de proficiencia hasta la emisión del resultado. Comparar el rendimiento del reporte en el sentido de la certeza de la medición, que tiene un estándar o un valor referenciado. Después hay un mecanismo de evaluación de advertencias de esas mediciones que van principalmente, como lo habíamos hablado, los valores estadísticos tradicionales, más 2 valores agregados que son el índice de coeficiente de variación y el índice de la desviación estándar. Y esto nos proporciona entonces una prueba objetivo de la calidad del análisis y por otro entonces las desviaciones nos permiten identificar los errores y para poder implementar mejoras en el proceso. Aquí entonces tenemos 2 diferencias: las pruebas de competencia contra las pruebas de proficiencia. La competencia solamente evaluará la habilidad aprendida para realizar una prueba, la precisión y la reproducibilidad del método. En cambio, la proficiencia implica esas habilidades aprendidas, pero implica la evaluación y la comparación entre laboratorios, lo cual ya es una ventaja. Y esto pues hace que realmente sean métodos mucho más caros para la prueba en sí. ¿Y qué es una prueba de proficiencia o un PT? Un PT, de manera sistemática, hay 2 definiciones. Una con relación a la ISO, la otra con el Centro de Medicare de los Servicios Médicos de Estados Unidos, y es, primero,
Es un método de evaluación del desempeño de un laboratorio bajo un criterio establecido y comparado contra las medias obtenidas para la misma medición con relación a los grupos de laboratorios participantes. Y la otra, la segunda definición, es la herramienta esencial que evalúa los resultados obtenidos por el laboratorio que aseguran que los mecanismos empleados para esa medición son los correctos. Entonces, sí hay una diferencia entre solamente comparar la media o asegurar la calidad de los resultados. ¿Por qué? Porque la prueba de proficiencia tiene que tener un algoritmo desde su llegada hasta su emisión. Tiene una detección de la causa raíz por medios estadísticos de la detección del problema. Una vez que se detecta el problema, permite implementar una medida de mejora y una verificación de todo lo que se involucra en el desempeño del método, desde la calibración hasta quien realiza la prueba. También, si es una prueba que se desarrolla a lo largo del tiempo, entonces permite evaluar riesgos, y estos riesgos vienen desde la incertidumbre de la medición hasta los sesgos obtenidos con la medición. Después, implementar las medidas de personal correctivas necesarias tanto en las evaluaciones cualitativas como en las evaluaciones cuantitativas, como la certeza de trabajar adecuadamente, puesto que cualquier resultado en cualquier parte del mundo que participe ese laboratorio con una prueba de proficiencia puede ser comparado a través de la media con cualquier otro laboratorio a nivel mundial. Entonces, la utilidad de los PTs pues está ahí realmente asegurando que no solamente el desempeño día a día es el correcto, sino que en un periodo aproximadamente de cada 4 a cada 6 meses, que son las pruebas de proficiencia, este método está tanto en su proceso, en su registro, en su investigación, en la comunicación del resultado y en la aplicación de las medidas de efectividad sean aseguradas. ¿Por qué? Porque si esto no se hace así, pues vamos a tener un problema. Y este problema lo quiero ir ejemplificando con estas diapositivas que quiero que las vayan viendo, en donde vemos pues que allí hay un problema porque pues algún coche se salió de la vía media, se desvió hacia uno de los carriles por los cuales debería de circular y pues tuvo un problema y cayó allí al mar o al lago. Y bueno, pues tendremos que implementar medidas que nos ayuden a rescatar o a salir del problema. ¿Cuáles son esas medidas que tenemos que evaluar en el desempeño de las pruebas de proficiencia? Lo primero, pues sería el valor que sea el correcto para la medición de la exactitud, que el resultado sea el esperado para todos los laboratorios que pertenecen a esa competencia técnica, y que los intervalos de medición entre una prueba de proficiencia y la otra no sean o se hayan corregido los errores o los sesgos sistemáticos que se pudieron detectar desde el momento de la emisión del resultado del PT anterior. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace pues en lo que ustedes ya conocen, las mediciones normales o las medidas estadísticas normales, pero aquí me gustaría agregar estas dos. El índice de desviación estándar, que puede ser de manera individual con relación a la media del grupo, y el índice de desviación estándar grupal, que nos indicaría el error sistemático. Y para esto tenemos que tener un criterio. Cuando el índice de desviación estándar es superior a 2, si no implementamos una medida, lo más seguro es que la próxima prueba de proficiencia sea errónea. Este índice de desviación estándar se calcula a través de la media del grupo comparado contra la media de la individual contra la media del grupo, y en ese sentido contra la exactitud, que debe ser lo más cercano a 0 en base a las gráficas que vamos a ver. Yo también me acabo de unir apenas. Pruebas de Micrófonos, por proficiencia. favor, estoy tratando de apagarlo. Adelante, doctor, disculpa. Gracias. Entonces, ese índice de desviación estándar lo que nos va a reflejar es que al menos todos sabemos que más o menos 2 desviaciones estándar serían los valores permitidos
en cuanto a las pruebas de preeficiencia. Algunas pruebas pueden permitir hasta 3 desviaciones estándar con relación al grupo, pero eso ya hablaría entonces de una exactitud. Y el índice de coeficiente de variación es el índice de nuestro coeficiente de variación personal contra el índice de todo el laboratorio perteneciente. Y el valor aquí, o el parámetro de evaluación, es que mientras más cercano a 1, es menor nuestro índice de desviación. Entonces, tenemos dos parámetros muy útiles. El índice de desviación de la media con relación al grupo y el coeficiente de variación también con relación al desempeño grupal de la prueba. Esto entonces, ¿a qué nos lleva? A que si podemos implementar estas otras dos medidas independientemente de la desviación estándar del coeficiente de desviación o la media, entonces podemos detectar errores del método, errores en la matriz o en el material que estamos utilizando, errores de los equipos que no podemos en un momento dado o que dependen también de servidores externos, y por otro lado, errores en cuanto al personal que se involucra en la prueba. No solamente estamos evaluando entonces el método, estamos también siguiendo las instrucciones que están todas plasmadas en nuestros manuales de procedimientos. Y si el manual de procedimientos no tiene una instrucción correcta, pues el resultado entonces va a ser incorrecto. Otro puede ser los vencimientos de los reactivos, por ejemplo, en su vigencia, no solamente en cuanto a su caducidad, sino en cuanto a la vida media que tienen en los equipos. En que si no se coordinaron los mantenimientos preventivos adecuados durante la manera anual o semestral, y que ahora sabemos que muchas de las compañías están recorriendo sus mantenimientos de manera anual y a veces no llegamos realmente a corregir estos problemas, pues ahí vamos a tener un desempeño que afecta a un resultado. Y por último, si no empleamos las medidas de recapacitación para que el personal en las pruebas cualitativas o cuantitativas siga el mantenimiento diario al equipo, siga las instrucciones que hemos plasmado en los manuales o no conozca la metodología empleada, pues entonces ahí podríamos tener un error. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a tener que llamar a una medida superior para que nos ayude a resolver esta desviación que tuvimos a lo largo del desempeño de la prueba, y que por lo tanto, pues entonces vamos a tener que empezar a implementar unas medidas correctivas que nos ayuden y que sean lo suficientemente capaces de ayudarnos a corregir este problema. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues cada laboratorio puede poner sus criterios de aceptabilidad de las pruebas. Los que yo les recomiendo para el índice de desviación estándar es que sea no mayor a +2 o a -2 con relación a la media del grupo. El otro sería evaluar el valor de la exactitud con relación a la medición interna y que sean dentro de nuestros límites permitidos, ya sea máximos o mínimos. Y por otro, entonces, evaluar los errores sistemáticos, los errores de inexactitud, que tengamos todo el panorama de nuestras pruebas de evaluación externa, que evaluemos todo el sesgo que se mantuvo durante el tiempo de la medición, el conocimiento de los errores aleatorios que se pudieron presentar durante los factores en nuestros IQ de riesgos, y por último, la imprecisión y los coeficientes de variación. Si tenemos claros estos criterios de aceptabilidad, pues lo más seguro es que nuestro desempeño sea el correcto. Y así podemos compararnos contra una media grupal, contra media de otros grupos y contra medias de todo el grupo que participa en las pruebas de preeficiencia, en las cuales son a veces hasta más de 200 laboratorios que pueden participar. ¿En qué se basa toda esta? Pues en que hay toda esta evaluación se basa principalmente en dos tipos de evaluación. Uno, en intervalos fijos por prueba, en intervalos de porcentaje para pruebas semi-cuantitativas, en intervalos mixtos, ya sea en unidades internacionales o en porcentaje de los valores esperados, y por último, en la herramienta que yo considero que es muy útil, que es los índices de desviación estándar. Entonces, teniendo claro estos parámetros y estos intervalos de medición, lo más seguro es que nuestro desempeño sea correcto. Por ejemplo, el CAP, ¿qué límites de desempeño tiene para las pruebas?
Para las pruebas tiene un límite de desempeño en donde la meta es conseguir el 100%. Cada vez que tenemos un reto y ese reto es inferior o igual al 80%, tenemos que hacer una investigación con relación al error que se obtuvo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos 5 participaciones al año, si con una de esa participación sale mal, nos pone en riesgo. Si ese riesgo no lo corregimos para la siguiente prueba de proficiencia, entonces el reto mínimo sería con relación a que 3 de cada de esos retos nos pone entonces en un resultado inaceptable, en un resultado insatisfactorio, en un mal desempeño de la prueba y por último en un resultado crítico. Y si no corregimos el inaceptable, en el insatisfactorio, el mal desempeño o el crítico, nos van a suspender la prueba. ¿Por qué? Pues porque entonces quiere decir que en todas estas pruebas que teníamos un 100%, pero que bajamos a un 80%, y de ahí fuimos disminuyendo y pasando cada una de las pruebas, no todo el PT, sino cada una de las pruebas. Por ejemplo, en la prueba de progesterona, si tenemos 5 retos en ese PT, con una que tengamos inaceptable, pasamos al siguiente nivel, al siguiente, al desempeño, etc. Y entonces, cuando tenemos ese desempeño crítico y no cumplimos con el requisito, pues lo más seguro es entonces que vamos a tener un problema mayor, y aquellas medidas que implementamos no suficiente de una manera adecuada, pues nos van a llevar a un error cada vez entonces más crítico. ¿Qué tenemos entonces que buscar? Pues tenemos que mejorar la precisión, la exactitud, revisar las calibraciones, actualizar el método de medida si es que no lo hemos actualizado, tener la logística del procedimiento bien escrita en nuestros manuales, haber documentado la retroalimentación que hicimos y la educación que hicimos con el personal, implementar las medidas de mejora metodológica que detectamos anteriormente y revisar nuestras políticas de actualidad y de procedimientos. ¿Por qué? Porque igual les digo que entregamos un resultado como si les hubiéramos entregado ese resultado a cualquier paciente. Entonces, podemos tener lo que ya todos conocemos, el error en la incertidumbre, que no controlamos todo aquello que podemos controlar, aunque sabemos que es cierto, no es posible controlar el 100%. Podemos tener errores aleatorios o errores sistemáticos, y podemos tener errores de sesgo o vías que en un momento dado, pues entonces un error aleatorio se vuelve en un error sistemático. Y entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues implementar una medida más grande para poder sacar del problema cuando caímos en un resultado crítico. Y ahí vamos entonces, primero fue nuestra desviación, segundo, la implementación de la medida no fue la correcta y tenemos entonces que emplear una medida mucho más grande. Y esto se vuelve en una situación crítica porque no identificamos el problema, porque no identificamos la causa del problema y porque no implementamos las medidas suficientes para la corrección de ese problema. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un resultado todavía más crítico, porque pues ahí vamos a ir arrastrando problemas hasta que caigamos pues con todos nuestros problemas al fondo del mar. ¿Y cuáles son las causas de los resultados de las pruebas de eficiencia? Pues aquí en esta gráfica el CAP nos propone, por ejemplo, que el 48% de los errores son de errores analíticos o técnicos, errores metodológicos en el 18%, clericales en el 17%. No podemos encontrar a veces una explicación, es válido, pero para poder que no encontramos una explicación es porque hay que hacer una investigación profunda. Problemas con el material de PT, eso ya también está contemplado, pero es muy, muy, muy raro, o no encontrar un problema que se encuentran en el 3%. Pero los errores técnicos y metodológicos son más del 50% de los tipos de error. Y estos tipos de error, por ejemplo, este tipo se encuentran en este tipo de errores pueden ser el 60% de procedimientos, errores en las transcripciones en el 32%, no encontrar la causa, pero son errores muy raros, 300 por cada millón de errores que el CAP ha documentado, o procedimientos analíticos
que son los más comunes, 7,000 en 1,000,000. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos como algunas medidas que ya habíamos mencionado en nuestros manuales. Las diluciones no son las correctas, las pipetas no están calibradas, etcétera, etcétera. Cada uno pues puede ir aconsejando o consiguiendo estas medidas. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo podemos entonces poder llegar a la causa raíz de nuestro problema estadístico? Pues hay un algoritmo que yo les propongo que se llama el algoritmo Zembrowski, que a nosotros nos ayuda mucho en el sentido de los límites que nos hemos puesto para la desviación estándar. El criterio, al menos aquí en el laboratorio, en la unidad de patología, es el índice de desviación estándar no puede ser más grande de 2. Lo ideal sería lo más cercano a 0. Pero bueno, un error entre +1 y -1 desviación estándar, podríamos, en 5 retos, podríamos dejarlo pues sin investigar, porque quizás se trate no nada más de una imprecisión en la medición. Cuando 2 pruebas de las 5 exceden un límite de desviación estándar, lo más seguro es que si no corregimos al menos esa desviación, vamos a tener para la siguiente prueba un error sistemático, porque esa desviación estándar se va a pasar de 1 a 1.5 y de 1.5 se va a pasar a 2. Entonces tenemos que tener cierto grado ya de alerta cuando nuestro error sistemático se desvía más o menos 1.5. Y si ese error es mayor a 1.5, lo cual nos habla de un error sistemático, pues entonces lo más seguro es que ese error se va a perpetuar y vamos a tener una prueba de preficiencia errónea. El otro mecanismo es cuando el índice de desviación estándar entre una prueba y la otra, por ejemplo, de 5 retos, si tenemos el reto 1 y el reto 4, en donde el índice de desviación estándar es mayor a 3, lo más probable es que se trata entonces no de un error de sesgo, sino de un error aleatorio. Y si la diferencia entre los índices de desviación estándar, entre un reto, un estándar y otro estándar, por ejemplo, que sean solamente con que sean 3 retos que tengamos, pero si el índice es entre mayor a 4, lo más seguro es que también se debe a un error aleatorio. Entonces, tenemos herramientas muy útiles que nos pueden ayudar a evaluar este tipo de errores. ¿Y cómo sacamos el índice de desviación estándar? Pues es nuestra media individual en la medición contra la media de todo el grupo par, dividido entre la desviación estándar de todos los participantes. ¿Y cómo sacamos el índice de coeficiente de variación? Pues es también el coeficiente de variación individual contra el coeficiente de variación del grupo. Cuando eso es mayor a lo que les decía, mayor de 2, pues lo más seguro es que tenemos un porcentaje de error total más desviado con relación al sesgo o a la vía o al vías del grupo. Entonces tenemos pues todas estas herramientas que son la media, la desviación estándar, las medianas, los límites de detección. Todo puede ser evaluado, todo tiene que ser evaluado, los fuera de límite, el error técnico, la mezcla de los estándares que si es que son utilizados, no transcribimos bien un punto decimal, no estamos empleando las unidades de medida correctas, el tiempo de transcripción del resultado se pasó del tiempo que teníamos que reportarlo, etcétera. Todo tiene que estar contemplado en estos rangos que nosotros nos hemos fijados para las mediciones cuantitativas, cuando estas se desvían, por ejemplo, 5 miligramos sobre decilitro, o el 25% con relación, o 3 desviaciones estándar, o un 10% mayor al rango variable de lo que puede ser, etcétera. Creo que lo importante es que cada laboratorio fije estos intervalos o estos permitidos para cada uno el desempeño de su prueba. Y esto se integra en un manual que se llama el manual de riesgos, del cual pues en otro momento podríamos hablar. Aquí quiero a lo mejor mostrar un poco cómo es la evaluación del índice de desempeño. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 retos para la T4, para la TSH. Estos retos son retos cuatrimestrales
Y entonces también hay unas gráficas semejantes a las gráficas de Youden, que son también, por ejemplo, en el caso de la T4, podemos observar cierto riesgo, cierto sesgo hacia la izquierda. En cambio, en la TSH podemos ver cómo están las barras muy cercanas al valor de 0 y a veces están a la izquierda, a veces están a la derecha. Entonces, esta prueba de TSH, que es la más sensible, tiene un mejor desempeño, por ejemplo, con relación a la prueba de T4. Esto no necesariamente siempre inherente al laboratorio, sino que también puede ser a las versiones y a las modificaciones que el propio fabricante va haciendo con relación al desempeño del lote que se está evaluando. Y por eso hablaba que era importante también el desempeño del tiempo, porque a veces conservamos el mismo lote que por el mismo fabricante tiene cierta desviación o comportamiento en nuestro laboratorio, no quizá en todo el mundo, pero sí en nuestro laboratorio. Y por eso tenemos que tener, cuando esta desviación estándar es mayor del 20%, tenemos que estar muy pendientes de que este sesgo, si no se corrige, como por ejemplo pasó abajo, tenemos el grupo, el ciclo C, mejoramos el desempeño para el ciclo E, y pudimos lograr entre que este se moviera para el ciclo C. En cambio, en las pruebas de abajo, pues mantenemos incluso para los mismos tipos de controles que son las apolipoproteínas que utilizan en el método que nosotros usamos, que está ahí especificado, que es una turbidimetría. Aunque sea el mismo tipo de control, vemos que no todos los controles se desempeñan de la misma manera. La prueba de la APO-B tiene un mejor desempeño que la prueba de la APO-A, aunque los valores sean aceptables. ¿Y en qué podemos decir que tiene un mejor desempeño? El control de la prueba B, en que tiene, igual que las gráficas de Huesgar, una movilidad hacia un lado, hacia otro, y no se mantiene sesgada hacia un sitio. Después, entiendo que esta diapositiva sea difícil de ver. La idea nada más es que vean ustedes cómo se comparan los métodos. Viene, por ejemplo, para la TSH arriba, viene todos los equipos de Abbott, tienen todos los equipos de Beckman, vienen todos los equipos de Roche, vienen todos los equipos de Siemens, vienen todos los equipos de Vitro, y en donde entonces, por ejemplo, han participado hasta 207 laboratorios para un analito con diferente metodología empleada, aunque sea la misma casa comercial. Y para todos hay una media, para todos hay una desviación estándar y para todos hay un coeficiente de variación. Y nosotros, o cualquier laboratorio que participe, debe de estar incluido dentro de esta media grupal, dentro de este índice de desempeño y de este índice de coeficiente de variación grupal para evaluar el desempeño del método. Y entonces ahí es donde se vuelve diferente o donde tienen su valor las pruebas de proeficiencia, porque estamos evaluando método, estamos evaluando equipo, estamos evaluando desempeño contra los más de 1000 laboratorios que están participando para las diferentes pruebas, aunque sean diferentes equipos, diferentes metodologías y diferentes incluso equipos de desempeño de la misma casa comercial. Entonces, esto nos permite tener una evaluación en el tiempo para un error sistemático, como lo decíamos hace un momento, porque tenemos una tendencia, porque tenemos un error aleatorio en una de las pruebas, o porque tenemos, cuando el 100% del desempeño o nuestra evaluación pasa incluso el índice de desviación estándar mayor a 2, pero en nuestra gráfica tenemos un error más allá del 100% con relación a la media grupal, lo más seguro es entonces que se trata de un error clerical. Aquí tenemos otro tipo de pruebas en las cuales son principalmente todas ellas pruebas cuantitativas. Y en estas pruebas cuantitativas, pues sí podemos ir viendo de una manera rápida el desempeño de las mismas. ¿Y en qué se basan estas pruebas cuantitativas? En que hay un valor límite inferior y hay un valor límite superior y hay una media. Y si se cumplen tanto estos parámetros, al final entonces el resultado es aceptable. Entonces, es nuestro resultado
de 0.7, por ejemplo, en el tumor 1 de la beta-2 microglobulina, con una media de 0.6, con una desviación estándar con relación de 0.4, con 16 laboratorios participantes, con un índice de desviación estándar de 0.4, que se mueve dentro de los valores establecidos por el organismo certificador, que debe de ser de 0.5 a 0.9. O sea, los límites son muy, muy precisos y esto nos ayuda mucho en las pruebas cuantitativas. Y así, entonces, otra vez tenemos el índice de desempeño grupal, por ejemplo, está señalado ahí cuando se busca una media, cuando se busca una desviación estándar, un coeficiente de variación, una media grupal, un mínimo y un valor máximo permitido para el valor que el mismo organismo certificador está referenciando. Y eso es lo que tenemos entonces que evaluar y que se diferencia de los otros métodos. Esto lo quiero poner para que vean, bueno, qué tan estricto es en este sentido. Si ustedes ya tienen las herramientas que hemos hablado, en el ciclo A teníamos un buen comportamiento para la prolactina, en el ciclo B teníamos un comportamiento sesgado hacia la derecha, y entonces si no corregimos ese índice de desviación estándar que se pasó del valor que teníamos que es de 2, aunque podríamos decir que clínicamente no tiene importancia, porque nuestro resultado es de 24.8 y el límite superior aceptable era de 24.7, pues podemos decir, ay, una décima no importa. Pues no importa clínicamente, pero no estamos evaluando el desempeño clínico de la prueba, sino que estamos evaluando la exactitud de las mediciones de los laboratorios que participan. ¿Y qué puede ser una décima en un error? Pues tan aceptable como que entonces va a poner en riesgo para la siguiente prueba o va a poner en riesgo el desempeño de una prueba, como habíamos estado hablando, porque necesitamos al menos el 80% de las certezas en las mediciones que estamos empleando. Y con este ejemplo quiero poner solamente un error de tipo, quiero poner un ejemplo de tipo cualitativo en donde se reporta un resultado y la evaluación es buena o mala con relación a lo esperado, pero también hay pruebas semi-cuantitativas, como por ejemplo en el caso de los anticuerpos antinucleares, en donde tenemos unos parámetros de dilución y esos parámetros de dilución también deben ser evaluados y tenemos una prueba de identificación en donde el patrón de los anticuerpos antinucleares que estamos reportando deben de ser acordes. Entonces, las pruebas cualitativas también son muy estrictas, no solamente es el negativo o el positivo, sino la dilución de la prueba y por otro, que la identificación de la misma sea la correcta. Entonces, allí lo tenemos, por ejemplo, es reactivo o no reactivo para los... Ya quedó todo. Ok, ¿vienes por mí? Nos vemos en la casa. Pero también entonces tenemos, como les decía... En la casa. Vamos a las casas. Sí. Sí, ven por mí, Dani. Aquí te espero. Vale. Okay, entonces tenemos también las pruebas semi-cuantitativas en donde también va a ser evaluado los resultados o los valores límites para poderlo reportar como positivo o negativo. Y por otro lado tenemos entonces el desempeño de las pruebas o de la calibración de las pruebas en donde lo más cercano al valor de la media pues nos da una exactitud en la medición y nos asegura una medición correcta. Yo confío más en que más importante es la calibración que el control de calidad, que el valor del control diario. Con una buena calibración nos aseguramos evitar los sesgos por las mediciones. Pero la calibración también implica las diluciones y estas diluciones tienen importancia en cuanto que vamos a dar un resultado equivocado o no equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el desempeño de nuestro equipo, donde el equipo pierde la linearidad. Por ejemplo, en el caso de la prueba de la alfa-1 antitripsina, la linearidad se pierde cuando el resultado es mayor a 444, a 445, y al perder la linearidad
pues entonces ya estamos dando un resultado mayor de lo esperado, donde el valor era de 526, al tener un valor en una dilución de 465, pues tenemos un resultado negativo. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues reportarlo como una prueba diluida o no diluida. Y por eso les digo que nos evalúan todo el tipo de procedimientos, desde las diluciones hasta los procedimientos de las mismas. Y en el resultado del BDRL, pues lo vemos también igual. Está si es una prueba positiva o negativa y los límites en los cuales la positividad estuviera presente. Por ejemplo, el valor mínimo límite era 1 a 16 para el BDRL y una dilución máxima permitida de 1 a 64. Y ahí es donde podemos implementar las medidas correctivas si es que vemos que el personal está viendo a lo mejor menos diluciones o está viendo mayor dilución o no está interpretando correctamente el resultado. Y al final de cuentas, entonces vamos a tener estas pruebas en donde vamos a ir en base al tiempo al 2020, 2002, 2020, ciclo A, ciclo B, ciclo C, etcétera, y donde entonces la respuesta acumulada nos va a ir poniendo cómo va nuestra prueba de un riesgo mínimo a un riesgo mayor o hasta una prueba suspendida. Entonces, en conclusión, quería presentarles cómo la importancia de participar en los programas de calidad externo, donde nos da una idea de todo el componente de lo que implica el emitir un resultado. Es no solo mantener la exactitud y la precisión, sino mantener un método que nos permita confiar en que nuestra prueba está en competencia y asegura la validez del resultado, desde que la prueba de proficiencia o cualquier prueba de un paciente ingresa hasta nuestros manuales, procedimientos, mantenimientos, sesgos, corrección en el día a día y hasta que el paciente obtenga o el mecanismo evaluador obtenga el resultado. Pues con esto era lo que yo quería compartirles en esta presentación, que ya no sé cómo podemos dejar de compartir la pantalla para Ahí que se está, vea. doctor, arriba dice dejar de compartir pantalla. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Sierra, por esta exposición. Levanten su manita digital si es que tienen algún comentario, alguna pregunta que hacerle al doctor. Vamos a tener, doctor, esta presentación para poderla compartir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Yo la subo como siempre, al igual que el video, tan pronto esté subido en la plataforma, les avisamos. Si no hay ninguna pregunta, algún comentario, Berta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Sierra, qué bonita conferencia. Muchas gracias. Quedó todo muy claro. Yo creo que muy sistematizado. Felicidades, doctor Sierra. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Berta. Muy bien. Igualmente, Carmen Ramírez, doctor, te felicita. Todo muy entendible, dice, todo muy didáctico. Pues muy bien. Si no hay ninguna otra participación, damos las gracias al doctor Sierra, como siempre, cada vez que nos hace el favor de compartir sus conocimientos con esta comunidad. Les agradecemos a ustedes su presentación. Voy a dejar de grabar ahora.